cuando Wilber tuvo oportunidad de hacer el amor por primera vez con Sophie, se enamoró del lunar que tenía en su teta izquierda. Este lunar era perfectamente circular, y se encimaba sobre el pezón, logrando, así, una conjunción absolutamente armónica. Vista de lejos, o de un par de pasos, la figura de Sophie, desnuda y con su lunar, semejaba a una mujer renacentista, bosquejada por los grandes maestros de la pintura. Wilber quedó estático, no deseando o pudiendo moverse por unos minutos, siendo preguntado qué le sucedía. Esa noche no pudieron gozar del sexo. Wilber quedó tan obnubilado no logrando que su miembro se irguiera. La visión del lunar había conseguido que ya nada más interesara, únicamente contemplarlo, como quien lo hiciera ante un cuadro. Sophie volvió a preguntarle si le ocurría algo, porque era la primera vez que estaban en intimidad y había que aprovechar el momento. Recordó una novia que había tenido a los 26 años, Marta Inés, que por el solo hecho de tocarla un poco ella pidió que se casaran. Wilber siempre fue de pocas palabras, la subió a un taxi, enviándola a su casa. Comprendía que llegaría al casamiento con la mujer que él quisiera, y no con cualquiera que estuviese desesperada por pisar un altar. Pero ahí, con Sophie, la cosa era distinta. Porque el principal hecho de haber descubierto el lunar en la teta había sido suficiente para que olvidara todo. Sentado al borde de la cama, antes de responder, quedó pensando un par de cosas, las cuales ocupaban tanto su mente como para no oír cualquier otra inquisición acerca de su actitud. Lo primero que se le ocurrió fue que podría hacer con una mujer que tuviera un lunar en una teta, como Sophie, por ejemplo. Podría hablar con el dueño de una galería de arte y proponerle armar una muestra con fotografías, o mejor aún, con Sophie en persona. Claro que debería estar desnuda para que todo el mundo la pudiera apreciar. ¿Y si alguien deseara comprarla? Este era el problema. La opción, por lo tanto, quedó desechada. Sophie no se vendería. La segunda opción sería hacerla su mujer, su esposa. Esto podría traer algunos inconvenientes. El más complejo de todos sería que Marta Inés se enterara y le entablara juicio por objetar tener la primacía en ese aspecto. Además estaba el hecho que Wilber la había metido por la fuerza en el taxi. No. Wilber se portó muy mal. Poco caballero. O nada. Por lo tanto, sentado en la cama, inmerso, sumergido en sus cavilaciones, no supo bien qué hacer. En eso estaba cuando vio que Sophie se vestía, poniendo cara de mal humor. Wilber no podía evitarlo. Cada vez que uno o varios pensamientos ocupaban su mente debía detenerse a meditar todas las opciones. Así había perdido una vez su trabajo, que había conseguido en el ferrocarril como banderillero. Su tarea, tan simple, había sido agitar una bandera roja ante la proximidad de una formación, en su puesto de paso a nivel, y cuando sacó la bandera para agitarla, no recordó si era del Partido Comunista o si significaba peligro. El tren casi atropelló a un camión que estuvo por cruzar. Enterados de este incidente, los directivos del ferrocarril lo despidieron. Pero Wilber no era una persona que se dejara amedrentar por estas nimiedades. Al día siguiente de ser despedido, consiguió empleo como vendedor callejero de pañuelos de papel. Y le fue bien, porque aprovechó el transporte público para ofrecer allí también su mercadería. Pero de esto ni una palabra a Sophie, ella odiaba los pañuelos de papel, solo usaba trozos rectangulares de tela. Le había dicho que trabajaba en una oficina como ayudante de un contador, pero que su sueldo era escaso, y no siempre ganaba lo mismo todos los meses. Esta mentira blanca, piadosa, la usaba para que ella no sospechara por qué algunos meses ganaba poco y otros lo suficiente. Sophie le dijo una vez que el contador lo estaba esquilmando, porque debería pagarle un sueldo fijo. Wilber asintió, no pudiendo decirle la verdad que las ganancias por las ventas de los pañuelos eran muy fluctuantes. Cierta tarde en que estaba en un bus vendiendo sus pañuelos, oyó que alguien, desde un asiento, le chistaba.
Se puso contento porque pensó que se trataría de un comprador, mas su sorpresa fue mayúscula cuando vio que era Marta Inés, luego de tantos años sin saber de ella y hasta casi olvidarla. Pero Wilber era un hombre que enfrentaba las situaciones, y como si nada malo hubiese ocurrido entre ellos él, galante, se acercó y la saludó con toda efusividad. Marta Inés estaba linda, con un vestido todo floreado, su cabello negro en rizos que caían sobre sus hombros desnudos. Charlaron un poco, no demasiado porque Wilber estaba trabajando y no podía distraerse. Sin embargo, quedaron en volver a verse, intercambiando los números de sus celulares. Durante esa pequeña conversación ella se mostró risueña, afable, y en ningún momento mencionó el hecho de haber sido subida a empujones a un taxi y tener que pagar su propio regreso a casa. Esto se mantuvo dando vueltas en su cabeza durante toda la charla, preguntándose en qué momento ella sacaría a lucir aquel episodio. Sin embargo, pudo respirar aliviado porque nada de eso mencionó. El hecho de haberse reencontrado con Marta Inés le provocó una serie de incertidumbres derivadas del simple pero importante hecho de no saber por qué nada le había reprochado ante dos hechos fundamentales. Primero, haberle pedido casamiento luego de ella haber sido casi vilmente manoseada, y segundo, nada haber dicho con respecto a haberle empujado dentro del taxi. Estas consideraciones, con las cuales, si fuese hábil con la escritura, hubiesen podido haber producido varios ditirambos, alteraron, en cierta medida, toda su estructura psíquica consciente a tal grado de ya ese día no poder seguir dedicado a la venta de los pañuelos, siendo necesario encerrarse en su casa, calentar agua para hacerse un té y meditar al mejor estilo confuciano o su alumno Mencio. También estaba, como hecho primal, importante, el lunar de la teta de Sophie, lo que serviría para idear una estratagema, sacando crédito de su existencia. El tema de la galería de arte volvió a ser recordado cuando, en ese momento, y de forma tan descaradamente impulsiva, sonó su celular, interrumpiendo sus meditaciones. Era Sophie, llamaba tan solo para saber si pudieran verse el fin de semana. Wilber no deseó confirmarlo en ese instante, le pidió ver cómo viniera su trabajo durante los días siguientes, y que la llamaría. Fue breve, tanto la conversación como su respuesta. No deseaba proponer otro encuentro sin antes haber ideado qué desearía hacer con ella. A los 5 minutos volvió a sonar su celular, pero esta vez no era la despechada Sophie, sino Marta Inés. Se sorprendió ampliamente, jamás hubiera pensado que ella llamaría. Atendió con voz aflautada, como haciendo de cuenta que el llamado pasaba totalmente desapercibido. Marta Inés deseaba verlo, salir a tomar algo. ¡Qué sorpresa! Nunca lo hubiese imaginado. Le pidió que esperara unos minutos, que él la llamaría, debía pensar algo para que lo ayudara a tomar una decisión. Había dos posibilidades bien concretas: volver a intentar tener sexo con Sophie para embelezarse con su lunar de la teta izquierda, pegado al pezón. La otra variable sería salir con Marta Inés y, luego de acariciar sus curvas, ver si pudiera tener sexo con ella, sin llegar a casarse. Como esta decisión era difícil de tomar, decidió someterla a la suerte. Sacó de su valija un atado de 500 pañuelos descartables. Con un marcador, armándose de paciencia, escribió en cada pañuelo los nombres de cada una de las mujeres. Una vez terminada esta tarea, que le demandó más de una hora, apiló prolijamente el atado y salió al patio de su casa. La idea era revolear los pañuelos y, en la medida que cayeran, agarrar solo uno, el que determinaría con cuál de las dos saliera. La lluvia de pañuelos cayó sobre él, extendiendo un brazo tomó solo uno de los 500 que caían. Con sorpresa, leyó el nombre de Marta Inés. Nervioso por el éxtasis que le provocaba tener que marcar su número, no se dio cuenta que equivocó un par de veces los dígitos hasta que, por fin, la dulce voz de Marta Inés se dejó escuchar. Quedaron en una cita en el parque, frente a la fuente de Diana. Y sería al día siguiente, por la tarde.
El resto de la jornada Wilber lo ocupó en tareas de limpieza, en su casa, tratando de no pensar más en el asunto. Al llegar el nuevo día lo reservó para asearse, elegir un buen perfume y una no menos mejor vestimenta. Esa jornada la dedicaría, en exclusiva, al encuentro con Marta Inés, evitando salir a vender, aunque debiera hacerlo porque el encargado le había exigido una determinada cantidad diaria. Pero la prioridad estaba, en ese momento, en su felicidad sentimental. Posiblemente se decidiera y le pidiera disculpas por haberla tratado tan mal años atrás. Y hasta culminó en pensar que, si ella, en todos esos años que no se hubiesen vuelto a ver, no se hubiese casado, significaría que lo habría estado esperando solo a él. Quizás no le habría desagradado del todo el hecho de haber sido su cuerpo magreado. Marta Inés tardó media hora más de lo pautado. Wilber ya no sabía qué hacer, se sabía de memoria todos los detalles de la estatua de Diana. Marta Inés estaba hermosa con su cabello enrulado, su vestido estampado de flores le quitaban años de encima. ¿Cuántos tendría ya? Debería estar aproximándose a los 40. Se saludaron con un beso en la mejilla y conversaron bastante. Durante el transcurso de la charla deseó abrazarla y besarla, no sabiendo bien por qué, quizás por sentirse todavía culpable por su maltrato. Pero ninguno de los dos mencionó el tema, ni ella le pidió que le restituyera el dinero que había gastado en el taxi. Sin embargo, el verdadero interés de ella radicaba en plantar, en Wilber, el deseo, como si fuera una carnada que su increíblemente tonta masculinidad mordiera a ciegas. La estrategia de Marta Inés había comenzado, ni bien le dijo, luego de un encuentro que apenas duró 3/4 de hora, que se tuviera que ir. Wilber quedó con un dejo de extrañeza en los ojos, y la despidió con otro beso, pero esta vez en la otra mejilla. El encuentro no había alcanzado las expectativas, por lo menos, la que hubiera esperado. Concluyó que solo le interesaba su compañía nada más que para tener sexo, una finalidad bastante egoísta, pero era lo que deseaba. No obstante quedaba Sophie, como último recurso, y con ella podría volver a intentar hacer el amor y experimentar, si ver su hermoso lunar en la teta izquierda, volviera a inhibirlo, evitándole ejecutar cualquier acción. Cuando llegó a su casa, decidió llamarla, tal como se lo había prometido, pero en el justo momento en que estuvo a punto de marcar su número, un mensaje entrante lo paralizó. Y no fue para menos, porque Marta Inés le enviaba una foto de ella, desnuda hasta la cintura. Pero esto fue más que suficiente porque podía ver sus grandes senos y lo que más lo sorprendió, en cada uno de ellos había un lunar. El de la teta derecha se replicaba exactamente en la izquierda, como si hubiesen sido calcados y puestos a la misma altura y cerca de los pezones. Wilber quedó maravillado, mudo. Sin saberlo, su estrategia estaba dando resultados. La carnada había sido colocada en el anzuelo y el pez la había mordido. Se sentó a la mesa del living bebiendo 2 tazas de café. No lo podía creer, no dejaba de ver esa foto, podía ampliarla y así gozar más todavía. Si hubiese sabido esto, no la hubiese tratado tan mal, en lugar de manosearla salvajemente le hubiera dicho unas palabras dulces, invitándola, con cortesía, al acto de amor. Tampoco la hubiera empujado dentro del taxi. Marta Inés quería casamiento porque ningún otro hombre la había tocado antes, y Wilber consentiría su deseo para tener el placer de contemplar cuantas veces quisiera sus lunares. Se mordía las uñas de impotencia, debía llamarla, quedar en una cita, verla más seguido, enamorarse y, tal vez sí, casarse. Pero primero debía llamar a Sofía y decirle que no la podría ver porque estaba muy ocupado con su trabajo. La llamó enseguida, disculpándose, y mientras hablaba pensaba decirle que no la quería más, que olvidara lo de la galería de arte y todas esas cosas que le había confesado que haría con ella. Sofía se enojó y le cortó. Pero poco importaba eso ahora, llamaría a Marta Inés adulándole la foto, su cuerpo y los lunares que embellecían sus senos.
Wilber estaba exaltado de felicidad. Apenas sus dedos sincronizaban sus movimientos como para marcar los números en el orden correcto. Gotas de sudor se asomaban a su frente mientras aguardaba que atendiera, oyendo los largos ronquidos de llamada. Hasta que, por fin, atendió, y halagó su hermosa figura, según había visto en la foto. Marta Inés preguntó cuál foto había recibido, aunque esto ella ya lo supiera porque la razón de la pregunta había sido por seguir la estrategia pensada, diciéndole que se había equivocado de destinatario y que se la había querido enviar a su novio, poderosa mentira que había ideado para vengarse. Wilber pretendió que esto no le interesaba, deseaba verla y charlar personalmente. Ella se negó, estaba muy ocupada y qué mejor otro día. Wilber quedó con el celular en la mano, luego de cortar. Sus dos mujeres renacentistas lo habían dejado, como si fuese un perro abandonado en la calle, así se sintió frente a otra taza de café bien cargado. Si la tuviese a Marta Inés, en ese instante, al lado de él, volvería a meterla en un taxi y que se las arreglara con el importe del viaje. Luego de que el café hiciera estragos en su estómago, pensó en volver a llamar a Sofía y disculparse. No había querido ser rudo, en realidad. Posiblemente pudiera convencerla de armar una muestra artística. Sí, podría volver a conquistarla alabando su bello cuerpo, y el lunar que la hacía tan especial. Tomó el teléfono y presto se dispuso a marcar. Pero antes que pudiera hacerlo, le entró un mensaje, descubriendo que se trataba de Sofía y que le enviaba un video. Antes de verlo, por la cabeza de Wilber pasaron miles de conjeturas, como ser un pedido de salir a pasear, volver a ser la pareja que fueron antes, que ella perdonaba que él la hubiese dejado, cortando una relación que hubiera podido ser prometedora, o que aprobaba ser modelo para la instalación en la galería, entre otras cosas. Pero nada de eso sucedió, y el corazón de Wilber estuvo a punto de estallar cuando vio el video. Allí estaba Sophie, desnuda, siendo penetrada por un hombre de piel morena, alto y con muy buena musculatura. Y este sujeto tenía la desfachatez de hacerlo por atrás, siendo Wilber testigo del bamboleo de los senos de Sophie, esos que él hubiera deseado besar cientos de veces, especialmente el izquierdo, con su lunar y todo. El video duraba menos de un minuto, lo que motivó que Wilber estallara en celos y se perdiera de apreciar cuando el morocho acabara. Pero ya estaba todo mal, y no habría marcha atrás en la relación con Sophie. Estuvo al borde de arrojar su celular contra la pared, haciéndolo pedacitos de plástico y litio, pero se contuvo al recibir otro mensaje entrante. Esta vez era Marta Inés, y en otro menos de un minuto se mostraba también desnuda, gozando del sexo con un muchacho. Y él le acariciaba sus grandes senos, y lo peor de todo era que le besaba los lunares que allí tenía. Wilber cayó al piso, turbado de impotencia. La sangre en sus venas comenzó a ser bombeada con violencia, alcanzando su presión arterial un nivel peligroso. En un mismo día había perdido sus dos mujeres, ya no podría pensar en armar la muestra en la galería. Volvió a ver los dos videos, su pulso galopaba en sus sienes. Apagó el celular. Agarró una caja de pañuelos y se fue al parque. Sentado frente a la fuente de Diana, secó sus lágrimas con 500 pañuelos de papel.